Hola a todos y bienvenidos a Wake Up TV, un espacio donde inspirarte y aprender sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Yo soy Laura y hoy vamos a hablar de un tema que reside en el hipotálamo de mi psicología personal, que es el estrés. Todos sabemos que la vida es cíclica, ¿no? Está dividida en esas pequeñas etapas que se abren y se cierran y normalmente el cierre suele estar conducido por cambio. Es algo inevitable. Y por suerte, ese cambio implica evolución. Es decir, aunque hayas tenido un mazazo de etapa, aunque hayas tenido una fiesta de etapa, ese cambio va a suponer una evolución. Por tanto, nos pasamos una pantalla del juego y pasamos al siguiente nivel. Pero hay muchas situaciones dentro de esas etapas que, a pesar de que haya existido un cambio y hayamos evolucionado, son regresivas, es decir, las volvemos a vivir. E incluso llegamos a reconocerlas hasta tal punto que las vemos venir de lejos. Muchas veces de forma consciente o de forma inconsciente sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros y cómo nos van a llegar a afectar. En este caso, el trabajo consciente es saber identificarlas, no permitir que nos desestabilicen nuestra rutina, nuestro día a día y saber cómo actuar ante ellas. Y digo todo esto porque hace poco he aprendido que el estrés es uno de esos factores regresivos que vivimos de forma repetida a lo largo de nuestra vida. Hay etapas en las que el estrés se aísla en el ámbito que lo ha generado y por tanto no se solapa con el resto de burbujas vitales, pero sin embargo hay veces que tiñe nuestra vida por completo. Y uno de los lugares en los que esto suele pasar más habitualmente es en el trabajo. Hoy hemos invitado a hablar con nosotros a Rodrigo Ruiz. Ha dado un pequeño vuelco a su vida, se ha pasado del cuerpo a la mente con un máster en arte terapia y terapia gestal. Actualmente cursa psicología y hace terapias enfocadas en estrés laboral. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti por compartir un poquito de tu sabiduría con nosotros hoy. Estaba hablando hace un momento de cómo nos afecta el estrés a nuestra vida, sobre todo el estrés laboral, y cómo aprender cómo funciona este estrés cuando vamos viéndolo en diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Y me gustaría empezar justo por ahí. ¿Cómo nos afecta el estrés cuando nos repercute en los demás aspectos de nuestra vida? ¿Cómo repercute en nuestras relaciones, en nuestro carácter, en nuestra rutina, etcétera? Sí, pues por ejemplo, es algo que está muy instaurado. El estrés laboral prácticamente puedes tenerlo y no te das cuenta, ¿no? Yo cuando digo estrés laboral me refiero a cuando vamos tan ajetreados mentalmente que es un ritmo de no parar. No nos permitimos parar, ¿no? Sobre todo esto yo es lo que trabajo, de aprender a parar, a ir más tranquilos. Puedes directamente cerrar el viernes la oficina, tanto el negocio propio como no, y el fin de semana seguir trabajando en casa. Mucha gente que, lo típico, te llevas el trabajo a casa. Esto es una consecuencia de... ¿Y cuál es la consecuencia? No pasar tiempo con tu familia, no pasar tiempo con tus hijos, no pasar tiempo con tu pareja, y esto al final repercute en estas relaciones. Entonces al final es un bucle, ¿no? Porque paradójicamente uno trabaja mucho, o al menos el perfil de persona con el que yo suelo trabajar, trabaja bastante, y justo muchas veces estas personas hacen esto para dar una calidad de vida buena a las personas que aman. Su familia, la pareja, los hijos, lo que sea. Pero no pasan tiempo con ellos. Entonces al final estas relaciones se ven perjudicadas por el exceso de trabajo, que es justamente para dar una calidad de vida a estas personas que aman. Entonces lo importante yo creo que siempre está en el equilibrio, en saber dosificar lo que doy al trabajo y luego cuando salgo del trabajo saber separar y volver a quién eres tú. Hablabas hace un momento de un perfil muy concreto de conducta y de personalidad que te suele venir a las sesiones como muy adictivo, muy enganchado al trabajo. ¿El estrés afecta diferente según la personalidad que tenemos? Sí, claro, claro. O sea, al final, dependiendo del mapa de cada uno, o sea, del mapa de cómo es tu mapa mental, tus patrones, cómo actúas, cómo piensas, cómo sientes, te va a afectar de una forma u otra. Hay un tipo de persona, por ejemplo, que puede ser que el estrés le haga estar muy motivado, y cuanto más estrés tiene o más sensación de que no tiene tiempo siente, más le motiva a organizarse mejor, a hacer un plan mejor, más efectivo, para así sacar tiempo. Y otras personas que tienen estrés por lo mismo, porque sienten que no tienen tiempo, dejan de hacer las cosas. No hacen un plan, por ejemplo.
Yo de hecho he identificado un poco uno de esos patrones que acabas de comentar en mí misma, que seguro que también más de uno secundará cuando lo escuche, que es el tema de sentirse que eres productivo. Y creo que hay una confusión común entre el hecho de explotar tu agenda y el hecho de realmente ser productivo. En mi caso, muchas veces he sentido vacío cuando no estaba en una época de esas de estrés. Y me doy cuenta que cuando tengo una época de correr a contracorriente para llegar a un cierto deadline, algunas veces por cuestiones de trabajo, otras veces más bien impuestos por uno mismo, me doy cuenta de que ese estrés, esa incertidumbre por llegar a tiempo o no, me genera en cierta manera placer. ¿Existe el placer en el estrés laboral? Claro, claro, esto es muy buena pregunta porque al final el placer es algo a lo que tu cerebro está acostumbrado. O sea, una cosa es el placer inmediato, que son neurotransmisores y punto. Normalmente suele estar muy relacionado con la dopamina. Eh, y en la sociedad de hoy día que vivimos, o sea, estamos adictos a esta dopamina. Sobre todo a una dopamina cortoplacista. Es decir, comemos chocolate, recibimos el placer inmediato. Sexo inmediato, o sea, placer inmediato. Hacemos una venta, dinero, es muy inmediato. No es el. O sea, este placer por el que me preguntas, yo me estoy refiriendo a un placer que no tiene que ver con el placer de llevar entrenando 3 años en el gimnasio y ver resultados a los 3 años. Ese placer es distinto, es mucho más estable y sostenible para nuestra mente. Entonces, claro, una persona que tiene mucho estrés laboral, el placer que le da estar enganchado a ese hacer, a ese no tener tiempo, a ese no llego, a acostarte y decir, me faltan muchísimas tareas para mañana y no he llegado, esa sensación de no llegar, a priori, tú le preguntas a la persona y dice, o sea, es una sensación que no genera placer, conscientemente. Tú le preguntas y a casi nadie le gusta dormirse sintiéndose que no ha hecho suficiente. Y te lo verbaliza. Y tú le puedes preguntar, oye, pero ¿esta sensación es agradable? Te dirá que no. Te dirá, no, yo estoy muy cansado, ojalá me sintiera que soy suficiente cuando me duermo y que he cumplido todo, pero en el fondo, cuando ves que no puede, esa persona no hace nada para salir de ahí, y cuando lo hace, hay más incomodidad todavía, ahí ves el patrón de que es algo adictivo. O sea, hay placer, pero no placer consciente, sería un placer, digámoslo así, bioquímico. O sea, un placer a nivel de neurotransmisores. De que tu cerebro se ha acostumbrado a una rutina, y una rutina para tu cerebro simplemente son unas rutas neurológicas que se activan con unos neurotransmisores concretos, y si lo haces durante una semana, el 8º día tu cerebro te va a pedir esas mismas rutas y esos mismos neurotransmisores. Si no les llevas por ahí, vas a sentir incomodidad. Pero no es una incomodidad peligrosa, o sea, es simplemente que tu cerebro no tiene las sustancias que le has estado dando 7 días consecutivos. Y esto es, Disciplinar ese estrés, hay que crearle un hábito, ¿no? claro, totalmente. Pero también luego que nos encontramos, yo tengo trabajo con varios perfiles de personas que tienen una disciplina extrema. Y no se permiten fallar y no se permiten salirse de la rutina y es una rigidez tan disciplinada que ese placer al final les acaba quitando el disfrute. Entonces tenemos los dos extremos. Hay personas que vienen muy disciplinadas y que son perfectos organizándose a nivel de rutina diaria y a nivel de efectividad y productividad, y eso genera estrés. Aunque sean muy buenos organizándose y muy disciplinados y nunca fallen. Eso es precisamente lo que genera estrés. Porque van a fallar sí o sí alguna vez. Y luego en el otro extremo, pues gente que no tiene nada de disciplina y que también tiene estrés laboral por el desorden. O sea, está en los dos extremos. La cosa es que al final el hábito es lo que hace que te enganches y que haya un placer en cualquier hábito. Da igual si es disciplinado, si no es disciplinado, va a haber un hábito a nivel cerebral. ¿Cuál sería tu consejo para evitar un malestar laboral cuando tenemos delante una situación que sabemos que nos va a generar estrés? Mira, lo primero que te diría, conocer cómo se mueve tu mente. O sea, conocer a qué tiende tu mente o a qué patrón tiendes cuando se te presenta una situación de estrés laboral o que sabes que te va a generar estrés. ¿Y a qué me refiero con patrón? Hay personas que cuando afrontan una situación de estrés laboral, lo que hacen automáticamente o lo que sienten es huida,
y huyen y no hacen el trabajo. O se sienten menos. Hay un patrón siempre. Entonces, hay que ver el patrón. Si tú conoces el patrón, eso es normalmente lo que le limita a la persona. Por ejemplo, cuando una persona vive una situación de estrés laboral, imagínate que a esta persona le da por siempre agitarse, sentir palpitaciones, cree que le va a dar un ataque al corazón, y esto siempre sale cuando va a vivir una situación de estrés laboral. Este patrón, conocer este patrón, ayuda a la persona a ¿qué? A minimizarlo, es decir, a que cuando se sienta agitado y sienta calores, sienta que aumenta la temperatura corporal y demás, que ella misma, sabiendo y conociendo que es una respuesta automática a una situación de estrés, esa misma respuesta, solo por saber y conocer el patrón, va a disminuir. Yo considero que es difícil no sentir estrés laboral o necesidad de correr, como comentabas al principio, en general, pero de forma principal en un ámbito como el laboral. De hecho, hemos basado mucho nuestra educación en una necesidad constante de ganar, ¿no? De generar resultados y que necesariamente esos resultados que generemos sean positivos. Y vivir en una carrera constante, en competición constante con nuestro alrededor. Y es muy difícil no ligar eso también con una necesidad de compromiso abusivo con nosotros mismos. De que si yo me propongo con 30 años haber conseguido el trabajo de mis sueños en X categoría, con X sueldo, X horario, etc., y no lo consigo, me estoy destinando a un sentimiento de decepción y vacío prácticamente inevitables, ¿no? ¿Cómo me puedo poner objetivos sin obsesionarme con ellos en este contexto? No sé si existe alguien que no tenga nunca expectativas. O sea, sí que está el tema de trabajar el presente, vivir en el presente, hacer las cosas, pero al final siempre nuestra mente va a irse un poco al futuro, va a irse un poco al pasado y va a desear que cuando haces algo vas a desear un cierto resultado o vas a preferir cierto resultado. Entonces, es una pregunta en la que trabajaría la identidad de la persona y también en qué se está fijando, en qué se está comparando, porque ahí entran muchos factores en esta pregunta, ¿no? Entonces, pero para resumir un poco, serían patrones y emociones típicos de la persona, trabajar mucho su identidad, en plan, ¿qué quiere conseguir a los 30, con el ejemplo que me has puesto, ¿no? Y qué prefiere, porque hay personas que tienen muchos millones de euros a los 30, pero no saben quiénes son y no tienen tranquilidad, y eso les ha dejado, para que sea así muy visual, calvos, sin forma física, ¿entiendes? Entonces, al final es poner una balanza y ver qué quiere uno para él, no en comparación al entorno exterior. Hay un tema que últimamente se ha hablado mucho, que es el tema del focus, el tema de la proyección. ¿Tú crees que si deseas algo y lo persigues con todas tus fuerzas, tienes más posibilidades de conseguirlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si te enfocas en algo al final, no sé si lo consigues o no, porque es muy pretencioso, o al menos a mí me resulta muy pretencioso asegurar eso. Pero sí que hay más posibilidades. Yo sí creo en eso. Porque al final tu mente se enfoca en eso, es lo que vas a ver. Es como si sales a una carretera donde hay caravana y dices, oye, vamos a buscar coches amarillos. El típico juego, ¿no? Pues tu mente va a buscar coches amarillos y no va a haber otros colores. Entonces, al final en lo que te enfocas es a donde vas. Pero eso no implica que lo consigas sí o sí. Hay muchas más probabilidades, evidentemente. Pero la perseverancia, la disciplina, el enfoque, el esfuerzo no te asegura que te vaya a suceder. Pero que es curioso, porque luego creemos que controlamos las cosas. Y luego, imagínate, consigues ese sueño, lo logras y al día siguiente se muere tu padre. Y a tomar por culo la vida. Yo siempre me planteo esas cosas. Digo, vamos a ver, que sí, mientras yo estoy consiguiendo los objetivos que quiero y yo soy una persona ambiciosa, pero mientras lo hago, no puedo dejar de lado las cosas que puede que mañana no estén. Y es una realidad. Solo que hoy día todo el rato en pantallas y en redes y poca conexión con lo salvaje, con la naturaleza, con lo que es la vida para mí más real, creo que nos desconecta de eso y eso genera mucho estrés laboral. O sea, todo esto tiene una relación directa y crítica con el estrés laboral. Hace un momento me comentabas el tema del éxito laboral en comparación con alguien que supone que es pues tener 4 empresas o alguien que supone que es ganar X dinero al mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es para ti el éxito laboral? A mí tranquilidad. Uy, lo has dicho muy rápido. Tranquilidad. O sea, poder trabajar, sentirme tranquilo
y poder hacer lo que me gusta, entrenar, estar cerca del mar, un poco más. Luego dentro de eso, que el trabajo que haga me permita hacer experiencias que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, ir a comer, ir a viajar, pero siempre manteniendo la tranquilidad, para mí la tranquilidad. ¿Te encuentras con la necesidad de bajar a tierra las expectativas a nivel laboral de tus pacientes? Sí, claro, claro, hay que poner objetivos concretos y sobre todo de acorde y en coherencia con quien uno es. Porque tal vez el objetivo que se ha puesto esa persona no es suyo, es de su padre, o de su madre, o de su familia. Y esto, si uno no se conoce, un mínimo cree que es suyo. Y hay así de personas, incluido yo. O sea, quiero decir, muchas veces nos ponemos objetivos que no corresponden a lo que queremos realmente. Pero es que, claro, tú date cuenta cuántos estímulos externos de otras personas recibimos hoy día. Con las redes sociales, estamos todo el día viendo vidas de otras personas. Entonces, al final, yo vería, bueno, claro, al final la cabra tira para el monte, ¿no? Pero yo veo obligado casi ir a terapia, siempre. Da igual te pase algo o no te pase algo. Si no te pasa algo, con mayor motivo. O sea, vas a tener mucho más fácil trabajar el terreno. Yo también aconsejo mucho que una de las mejores formas de saberlo es equivocarse. O sea, quiero decir, intentarlo y ya está. Y también dejar que tu cuerpo hable. Si llevas un estilo de vida y sí, tienes mucho éxito laboral, definiendo éxito, ¿no? Pero imagínate que para la persona es dinero y ya está. Y poder hacer lo que quiere con el dinero. Pero resulta que te preguntan cómo duermes y duermes 3 horas y no tienes amigos o no tienes tiempo para tus relaciones sociales o tu pareja, pues a lo mejor te haces estas preguntas y te empiezas a cuestionar de que, ostras, pues lo mismo es que esto no es lo que yo quiero. De hecho, hay un tema con el que nos hemos criado y que yo también considero que nos han hecho muchísimo hype, que es el tema de la vocación, el tema de conseguir encontrar tu habilidad en la vida y hacer de ello necesariamente tu trabajo. Y hay una frase que yo he oído muchísimo, que es que existen personas que trabajan para vivir y personas que viven para trabajar, ¿no? ¿De qué crees que depende que el trabajo gire en torno a nuestra vida? Pues mira, yo te diría que nos hemos complicado demasiado. No te contesto directamente a la pregunta, pero nos hemos complicado demasiado, a mi parecer. Y yo siempre pongo el ejemplo de el típico abuelo que está en el huerto con 80 años ahí plantando tomates. Hace, yo qué sé, 200 años. Y la gente no se planteaba, estoy trabajando para vivir, estoy viviendo para trabajar, o sea, ¿cuál es mi pasión? La gente simplemente vivía y hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Sí que es verdad que ahora, como eso se nos ha dado, como no hay donde vivimos nosotros, tanto tú como yo, no estamos ahora mismo en una época en la que haya que salir a la guerra, ¿no? O tengamos que conseguir un alimento todos los días y no sabemos si vamos a comer. Yo mañana sé que voy a comer y te lo puedo asegurar una semana, un mes, 2 meses, ¿entiendes? Entonces ahí por eso yo creo que nos hemos ido más bueno, ya que tenemos asegurado la supervivencia, vamos a trabajar, ¿no? En algo que sea nuestra pasión o en darle un significado más profundo. Pero yo creo que aquí este ha sido uno de los problemas que nos hemos perdido de la sencillez de la vida, de que la vida muchas veces no tiene significado y que encontrarle un significado a las cosas hay veces para ciertas personas que es un problema y los va a limitar y los va a generar un estrés laboral o un estrés muy grande. Y hay otras personas que no, que necesitan eso. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que no me gusta a mí hablar de máximos, de hay que vivir de tu pasión o hay que... Y antes lo creía. O sea, te lo digo porque yo antes también estaba ahí. Pero yo ahora, no sé, me siento muy coherente con el tema del camino del medio, el equilibrio siempre, ¿no? Y a mí que me gusta mucho la filosofía oriental, la sencillez. Y nos hacemos a veces demasiadas preguntas que entorpecen el camino. Y hay veces que no te preguntas tanto y que la vida se va dando y no tienes estrés y no estás planificando, no estás analizando tanto de, esta será mi pasión, esta no será mi pasión. Que muchas veces la vida, o sea, sí que tiene que tener un sentido, pero que a veces el buscar en exceso ese sentido nos entorpece el camino para encontrar el sentido. Es una paradoja. Creo que hay que dejar de empujar a la vida muchas veces. Porque es que ahora tenemos
una corriente que es tanto de activa, de haz las cosas, si no lo haces es por tu responsabilidad, si no consigues tu sentido es porque no lo buscas, si no consigues dinero es porque no lo generas, ¿no? Es todo como hacer, y se nos ha olvidado de que, yo siempre me voy a la naturaleza, de que una planta no crece por mucho que la riegues. El bambú es una planta que, si no me equivoco, son 7 años regándola y no brota, solo echa raíces. Entonces, hay que trabajar también lo de dentro. ¿Quiénes somos y cómo darle sentido? Y no obsesionarnos con eso. Porque yo también he estado ahí, ¿no? De obsesionarte con ir a terapias y a psicólogos y a mentores y todo el rato, y creer que nunca estás listo. Cuando ya estamos listos, o sea, quiero decir, si supiéramos todo lo que hacen nuestras células sin nosotros pensar, se nos quitaría la tontería, muchas veces. Si has llegado hasta aquí y te ha servido de ayuda algo de lo que hemos comentado, o incluso si te gustaría poder estar aquí a mi lado para poder hacerle preguntas a Rodrigo y seguir charlando, te recomiendo que te quedes unos minutos más y conozcas sus sesiones en las que trata todo esto, pero de forma evidentemente personalizada e individualizada. Y a partir de ahora lo va a estar haciendo también en nuestro portal web de Wake Up. ¿Podrías explicarnos un poco cómo va a ser una mentoría contigo en Wake Up y a quién van dirigidas tus sesiones? Pues yo normalmente hago mentorías de un mes, en las que cada semana hacemos una sesión y toco varios pilares. Normalmente siempre toco los patrones y las emociones, en las que primero vemos tu mapa mental, vemos cómo funciona tu mente, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas alrededor de ese conflicto que tienes, que pongamos de ejemplo el estrés laboral, ¿no? Y vemos cómo reaccionas ante eso. Después de identificar ese mapa, pues vamos a hacer te enseño por qué ese mapa funciona así. O sea, después de reconocer los patrones y emociones, vamos a ver qué es lo que hace que esto funcione de esta forma. Y luego pasamos a la parte de pues estrategias y herramientas para que esto no te repercuta en tu vida, para que no te limite tanto y no te genere tanto estrés. Me dirijo principalmente pues, a personas que sientan que tienen estrés laboral, por ejemplo, que tengan agobio en su día a día, que sientan que no están tranquilos, que desean ya un cambio para ganar más tranquilidad, para sentirse más tranquilos en su día a día y sentir que vuelven a disfrutar. Para personas que van con prisas todos los días, que sienten que no tienen tiempo, que se acuestan y que sienten que no han hecho nada, que no son suficientes. Todas estas personas que van con un ritmo muy acelerado, que sienten que van muy aceleradas y que no les cunde el día. Y esto les genera estrés. Tal vez dentro de estas personas haya personas que no duerman bien, que tengan malas relaciones sociales. Esto sería como la consecuencia. Este es un poco el perfil. Puede ser una persona que el estrés le venga del trabajo o puede ser que no. La mayoría con las personas que yo trabajo tiene que ver con el estrés laboral, pero hay otras que no. Pues con esto vamos a terminar por hoy esta magnífica charla. Muchas gracias por haberme acompañado y por todo lo que yo también he aprendido hoy. Y tienes las puertas de Wake Up para volver siempre que quieras. Genial. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias a ti. Chao. Y a vosotros poco más que deciros. Os vamos a dejar el link a todas nuestras redes en la cajita de descripción abajo, nuestro Instagram, Wake Up Global, todo junto y sin espacios, y el Instagram de Rodrigo por si queréis echarle un vistazo. También tenemos un sinfín de novedades en nuestra página web www.wakeupglobal.com, que estoy segura de que no os queréis perder. También me toca recordaros que le dejéis un like a este vídeo y que le deis a suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna charla semanal. Y hasta aquí la charla de hoy. Nos vemos con más la semana que viene aquí, en Wake Up TV.